Buenos días, estimados. Buenos días, profe. Buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que son los asientos. Ya vimos un poquito de esa parte anteriormente. Digamos que de modo general veíamos que cuando nos dan una operación, nosotros debemos de saber qué cuenta vamos a utilizar y asimismo cuál debo de cargar, cuál debo de abonar, porque eso es la partida doble. Yo les decía que la partida doble significa que yo voy a afectar una cantidad en el debe e igualmente voy a afectar una cantidad en el haber. Entonces, lo que corresponde es analizar, según lo que me están diciendo, cuáles cuentas yo voy a usar, porque sabemos que existen muchas cuentas. Ya hemos visto balance general y vemos que tiene muchas cuentas igual el estado de resultado. Entonces ahí es determinar, según la operación que nos están dando, qué cuentas yo puedo utilizar. Dejo este material en el aula virtual para que ustedes lo lean acerca de los movimientos de las principales cuentas del activo. Entonces, aquí están las del activo, del pasivo, las del patrimonio, las de ingresos y las de gasto. Todas las principales cuentas, es decir, las cuentas que más se usan. Porque hay cuentas, pues obviamente, que no se usan. Entonces, aquí sale todas las cuentas principales y ustedes van a ver que cuando se carga y cuando se abona cada una de ellas. Entonces, este material que está en 3 páginas es para que ustedes ahí vean las cuentas y cuándo se cargan, cuándo se abonan. Vamos a hacer, por ejemplo, caja y ahí nos explica, se carga del valor de las existencias en efectivo al iniciar el negocio, del importe del dinero que ingresa y de lo sobrante en efectivo. Es decir, todo el dinero que ingresa, entonces, ¿qué vas a hacer en la cuenta T de caja? La vas a cargar, la vas a debitar, va en el debe. Ahora, ¿qué podés o cuándo vas a abonar, cuándo vas a acreditar caja? Esa cuenta T del importe del dinero en efectivo que egresa a caja, del importe de faltante en efectivo. Y ahí nos va explicando también la naturaleza de cada cuenta. Entonces, caja, su saldo es siempre deudor y representa el valor de las existencias de efectivo. Su presentación es en el balance general, en el rubro de activos circulantes. Entonces, aquí nos explica la cuenta de caja, cuando se carga o cuando se debita, cuando se abona o acredita, y pues su saldo, cómo va a ser siempre, qué es lo que representa y dónde es su presentación. Y así, una por una, van las cuentas principales explicándonos. Ahí sigue la de caja chica, después está la banco, inversiones temporales, clientes. Ahí vemos cuentas de activos, gastos pagos por anticipado, el IVA acreditable. Por eso este es extenso, este documento. Gastos de instalación, después vienen activos fijos, edificios, cuando se cargan, cuando se abonan, donde es su naturaleza. Aquí después vemos las cuentas de depreciaciones, principales cuentas de pasivos, proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, dividendos, hipotecas, documentos por pagar, todas esas cuentas, cuenta de capital, capital social, utilidad neta, pérdida neta, utilidad acumulada, reserva legal.
ahí cada una de las cuentas, cuando se cargan, cuando se abonan, como su naturaleza, donde su presentación. Y aquí tenemos las de gastos. Aquí vemos gastos de venta, gastos de administración, gastos y productos financieros, otros gastos, otros productos, costo de venta. Después, por último, las cuentas de ingresos, las cuentas de venta, la cuenta de pérdida y ganancia. Entonces, este material es para que ustedes lo lean porque, digamos, no hay tiempo de estar leyendo. Sería solo que yo me ponga a leer acá estas cuentas. Entonces, ustedes la tienen que leer y familiarizarse con las cuentas, y entonces el alumno que lee y que se queda con información de esto se le hace más fácil ya cuando tenga que ubicar los ejercicios. Entonces ya él va a decir se carga caja. ¿Por qué? Porque me está diciendo que nos pagan en efectivo 100,000 Córdoba, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque vos ya leíste, ya tenés noción de cuándo debes de acreditar o cargar o abonar la cuenta de caja, y así sucesivamente cada una de las cuentas, de las principales cuentas de los estados financieros, porque aquí vemos ya en su conjunto ambos estados financieros, el balance general y el estado de resultados, que es lo que ya manejamos hasta en este momento. Entonces después viene la parte ya de asientos contables. Los asientos contables, que era lo que vimos de manera no detallada la última vez, y cuando veíamos la partida doble. Entonces, lo primero lo que nos va a dar siempre es una operación. Por ejemplo, aquí, ejemplo 1 dice, compramos mobiliario por 5,000 en efectivo. Entonces, lo primero es analizar la operación. Si yo compro mobiliario, 5,000 en efectivo, significa que va a aumentar mi mobiliario y va a disminuir mi caja, porque yo voy a comprar, a mí me van a dar mobiliario, va a entrar a la empresa, ese mobiliario es parte de la empresa y yo tengo que entregar dinero, va a salir de caja ese dinero. Entonces ahí el asiento diario va a ser mobiliario y equipo en el debe, 5,000, y en caja 5,000 en el haber. Entonces ahí cumplo partida doble porque tengo una cuenta en el debe y otra cuenta en el haber. Entonces ahí existe el balance. Después yo lo llevo a la cuenta T. En la cuenta T significa que en el lado izquierdo yo voy a poner los 5,000 en mobiliario y equipo porque aumentan, y en el haber de caja voy a ubicar los 5,000 porque disminuyen de caja. Entonces ahí vemos ya la partida doble, pero lo que les decía, ¿cómo refuerzo yo que para este asiento yo estoy ocupando mobiliario, equipo y caja? ¿Por qué? Porque yo ya me sé la naturaleza de las cuentas, que es el documento de 23 páginas que acabo de mostrar. Entonces, si vos dominas ese documento de las principales cuentas, entonces se te va a hacer fácil, porque en los ejercicios solo va a decir, compramos mobiliario por 5,000 en efectivo, pero como yo ya leí y ya manejo eso, yo ya sé que voy a ocupar la cuenta de mobiliario y equipo y que voy a ocupar la cuenta de caja. Y así mismo que a mobiliario y equipo la voy a debitar y que a caja la voy a acreditar. Pero eso solo te lo da únicamente saber el movimiento de las cuentas. Si vos nunca sabés el movimiento de las cuentas, entonces siempre vas a estar pensando, ¿y qué cuentas voy a usar? Ajá, y tal vez ya decir, utilizo tales cuentas, pero después también te va a quedar la duda, ¿y cuál voy a poner en el debe? ¿Y cuál voy a poner en el haber? Eso, vuelvo y repito, solo te lo va a dar si vos manejas el documento de las 23 páginas. Entonces ahí ya es cuestión de cada quien, que si desea aprender o no. En el ejemplo número 2 dice que se compra una camioneta de reparto por 20,000 al crédito. Aquí, analizando la operación, significa que va a aumentar mi activo fijo, que es el equipo de reparto, porque igual estoy comprando y ahora ya es parte de la compañía, la factura a nombre de la empresa. Entonces es mía esa camioneta.
Y va a aumentar pasivos circulantes, los acreedores diversos, 20,000. Porque obviamente voy a quedar debiendo. Y ya sabemos que los pasivos aumentan ¿dónde? En el haber. Eso ya lo vimos anteriormente. Entonces, en el asiento de diario, yo voy a ubicar equipo de reparto en el debe 20,000 y acreedores diversos 20,000 en el haber. Ahí ya tengo mi cuenta de debe y mi cuenta de haber. Yo ya tengo partida doble. Entonces, eso significa que estoy realizando contabilidad. Después yo lo llevo a las cuentas T, que significa sencillamente hacer 2 T y en cada T poner los nombres de las cuentas que estoy usando. Equipo de reparto 20,000 en la izquierda y acreedores diversos 20,000 en la derecha. En el ejemplo 3 dice que por la venta que hicimos de una mercancía propiedad de otro comerciante recibimos una comisión de 700. Entonces aquí analizando la operación, hicimos una venta de una mercancía de otro comerciante. Recibimos 700 en efectivo. Nos están dando 700 córdobas en efectivo. Eso significa que va a ingresar a caja. Entonces aumenta caja. Pero también aumenta otro gasto y producto, que ahí sería lo que nosotros llamamos como otros ingresos. Entonces, otros ingresos ya sabemos que son de naturaleza acreedora. Entonces, aumenta caja en 700 y aumenta otros ingresos de 700. Eso significa que tengo caja 700 en el debe y otros ingresos 700 en el haber. Después yo simplemente dibujo mis cuentas T, abro las cuentas de caja y la de otros ingresos y ubico 700 en caja en izquierda y 700 en otros ingresos en la derecha. Eso ya vimos anteriormente que cuando nosotros ya sabemos que las cuentas de naturaleza deudora es que decíamos que eran todos los activos y todos los gastos, son deudores. Entonces ellos aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Y las cuentas acreedoras decíamos que eran los pasivos, el capital y las cuentas de ingreso. Entonces ellas aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Eso ya lo vimos anteriormente. Y es otra cosa que te tenés que saber de memoria porque si no siempre te vas a perder. En el ejemplo número 4, le abonamos a un proveedor 3,000 con cheque. Entonces aquí le vamos a abonar a un proveedor, pero esta vez le vamos a dar cheque, no le vamos a dar efectivo. Si ahí me dijeron efectivo, entonces al analizarlo sé que es caja. Pero como me dice cheque, entonces es banco. No es caja, es banco. Entonces aquí proveedores, voy a usar proveedores y banco. En este caso voy a disminuir los proveedores. Como es una cuenta de pasivo, disminuye en el debe. Entonces proveedores 3,000 en el debe. Y banco disminuye con el cheque, le entrega el cheque 3,000 en el haber. Ahí tengo mi partida doble y después yo simplemente dibujo las T, registro de cuentas T para proveedores y bancos, los 3,000 en el debe de proveedores porque estoy abonando, está disminuyendo esa deuda que tengo y banco 3,000 en el haber porque estoy entregando, está saliendo dinero, estoy pagando. En el ejemplo número 5, a un proveedor le garantizamos nuestra cuenta de 5,000 con una letra de cambio a nuestro cargo. Entonces aquí es donde les explicaba anteriormente, la vez pasada, que es como cuando uno tiene una deuda y prestas por otro lado para pagar una de las deudas. Entonces es como endeudarte para pagar deudas, porque no está saliendo dinero de tu bolsillo. Entonces aquí vamos a bajar proveedores como en el anterior porque estamos pagando 5,000 córdobas, pero adquirimos una nueva deuda de documentos por pagar por los mismos 5,000. Entonces ahí ya tengo los 5,000 en proveedores en el debe y los 5,000 de documentos por pagar en el haber. Entonces tengo partida doble. Después
abro las cuentas T y ubico 5.000 en el debe de proveedores porque le estoy pagando y 5.000 en el haber de documentos por pagar porque me endeudé con esos 5.000 para pagarle a los proveedores. Ya sabemos que los pasivos aumentan en el haber, documentos por pagar es una cuenta de pasivos. En el ejemplo número 6 dice que un acreedor nos debe pagar una comisión de 1.000 por la venta de una camioneta, pero se acuerda con él que dicha comisión quede como pago de lo que se le adeuda. Entonces aquí gané una comisión. Ya sabemos que las comisiones ganadas, acabamos de ver estado de resultados y son otros ingresos. Y los ingresos son de naturaleza acreedora, por tanto debe ir en el haber. Y en este caso, no recibimos los 1.000 en efectivo. Si nos hubiese dicho como el anterior, uno de los anteriores ejemplos que decía recibimos 1.000 de comisión, la recibimos en efectivo y se fue a caja. Pero en este caso queda como parte de una deuda. Entonces va a acreedores diversos, que es donde están las deudas diversas. Entonces 1.000 en acreedores diversos porque voy a bajarme la deuda porque no los recibí en efectivo y lo llevo a otros ingresos que es la comisión que gané. Ahí tengo la cuenta del debe, la cuenta del haber, tengo partida doble y entonces solo dibujo las cuentas T y ubico los 1.000 en acreedores diversos en la izquierda y en otros ingresos 1.000 córdobas en el haber. Obviamente ya sé que es de naturaleza acreedora. En el ejemplo número 7 se emite cheque por 5.000 para pagar publicidad. Entonces yo voy a pagar. Siempre nos vamos a poner que yo soy la empresa. O sea, nunca vos sos otra. Vos siempre sos la empresa. Entonces yo soy la empresa, pago 5.000 de publicidad. Publicidad significa que es un gasto de venta. Y va a salir dinero porque yo voy a pagar un cheque. Todo lo que significa cheque es banco. Todo lo que sea en efectivo es caja. Como me dice en cheque, entonces de banco que va a salir. Los gastos son siempre deudores, eso ya lo sabemos. Entonces 5.000 voy a afectar en el debe de gasto de venta y 5.000 en el banco, porque voy a pagar dinero, una salida de banco, una salida de dinero. Después yo solo vengo a montar mis cuentas T, que es dibujar las T, y abrir una para gastos de venta con 5.000, en el debe y en el haber los 5.000 para la cuenta de banco. En el número 8 dice que al final del mes al personal de venta se le quedan debiendo comisiones por 5.000. Entonces ahí analizamos el gasto de venta que sería el salario, pero no los pagamos, quedan por deber. Entonces es una cuenta de pasivo, comisiones por pagar. Ahí tenemos gasto de venta que es una naturaleza deudora, siempre se va a debitar los 5.000 y la creación del pasivo. Ya sabemos que los pasivos son de naturaleza acreedora, van en el haber los 5.000 de comisiones por pagar. Ahí tengo mis dos cuentas, una en el debe, la otra en el haber y puedo montar mis cuentas de gastos de venta, 5.000 en el debe y comisiones por pagar, 5.000 en el haber. El ejemplo número 9 nos dice que el propietario del edificio nos debe pagar 700 en concepto de interés sobre un préstamo que le hicimos, pero convenimos en que dicho pago queda a cuenta de la renta del mes. Entonces la renta del mes ya sabemos que renta de oficina es gasto de administración. Y aquí sería un ingreso financiero. El interés que ganamos son 700, pero como no lo recibimos en efectivo, sino quedó a cuenta del mes. Si lo hubiésemos recibido en efectivo, obviamente iría una entrada a caja, pero como lo estamos dejando por cuenta de la renta, entonces gasto de administración 700 en el debe, porque los gastos siempre son deudores, y productos financieros o ingresos financieros, todos los ingresos son de naturaleza acreedora, por lo tanto los 700 en el haber. Ahí tenemos 700 gastos de administración en el debe y 700 gastos de administración, productos financieros en el haber. Esta parte a veces se vuelve como frustrante para algunos alumnos, pero la única forma es
digamos que a veces algunos alumnos piensan que el profesor o necesitan como que el profesor les dé reforzamiento o que les esté diciendo y diciendo y diciendo, pero esta parte para mí, personalmente, es que si vos nunca te sabes la naturaleza de las cuentas, nunca te sabes cuáles son los movimientos, entonces vos nunca vas a saber contabilidad. Para mí ya es una cuestión muy personal de cada alumno que se quiera aprender o que quiera manejar cuáles son las principales cuentas, cuándo se cargan, cuándo se abonan, cómo es su naturaleza. Porque de nada sirve que yo me la sepa como profesor y que ustedes nunca se la sepan como alumno. Entonces, esta parte ya es meramente del alumno que se aprenda esa parte de teoría, porque ya sabemos que en los alumnos de contabilidad, muchos no les gusta teoría, o personalmente a mí tampoco me gusta mucho, pero yo aprendí que hay cosas, hay ciertas partes que son necesarias aprendértelas. Es como, esto a veces lo asemejo como a las tablas. Si no te sabes las tablas, no sabes nada de multiplicar, ni sumar, ni dividir, ni nada. Entonces, esta parte es muy importante manejarla. Que si resulta muy extensa la parte teórica, hay que por lo menos aprenderse lo más importante. Porque no hay otra forma de que vos, porque si no, es como que siempre vos me vas a estar preguntando, ¿y cuáles cuentas voy a usar? Y yo siempre te voy a estar diciendo, eso no tiene ningún chiste. Ni tampoco que me pregunté siempre, ¿y cuál voy a debitar? ¿Y cuál voy a acreditar? ¿Y dónde los voy a poner? ¿En la izquierda o en la derecha? No, eso para mí se va a saber únicamente que vos te sepas de memoria cuáles son la naturaleza de las cuentas y cuándo vamos a debitar, cuándo vamos a acreditar y según la naturaleza, cuáles aumentan en el debe, cuáles disminuyen en el haber, porque ya sabemos que para que exista partida doble es que existe ese juego, que por ejemplo, las cuentas del activo son de naturaleza deudora, van a aumentar en el debe, van a disminuir en el haber. Las cuentas del pasivo y el capital son de naturaleza acreedora y entonces es lo contrario a las del activo. Van a aumentar en el haber y van a disminuir en el debe y son de naturaleza acreedora. Entonces esa parte, el alumno siempre, esa parte se la tiene que saber de memoria, porque si no siempre va a andar perdido y no hay forma de que un profesor le pueda apoyar, porque si no, por ejemplo, en un examen o en una prueba o en el mismo trabajo, no vas a andar preguntando que cuál voy a debitar, cuál voy a acreditar o qué naturaleza es. O al final vas a ubicar en la naturaleza incorrecta y entonces vas a quedar como que no sabes nada. Porque en la vida real una vez pasó en la empresa donde yo trabajaba que un trabajador en contabilidad dejó un balance descuadrado y entonces quedó como ridículo el hombre. Pero esas cosas nunca deben de... Por ejemplo, hoy estudiaste contabilidad, ya sabes que todo tiene que ir cuadrado, empezando por ahí. Entonces son ciertos detalles que para mí la única forma aquí es aprenderte de memoria muchas cosas. En esta parte que ya es la mera contabilidad, en este ejemplo nos dice que el balance inicial está formado por caja y banco 95,000, la cuenta de proveedores 130,000 y el capital 60,000. Entonces eso indica que en caja hay 95,000, que en banco hay 95,000, y en proveedores hay 130,000 y en capital 60,000. Eso me está indicando que en esas cuentas T yo voy a ubicar esas cantidades. No es más que otra cosa. Aquí vemos ya un resumen de todas las cuentas T. Si ven, aquí íbamos abriendo una cuentas T diferente para cada uno de los ejemplos. Pero si vemos, hay muchas cuentas T que nosotros usamos en varios. Entonces, aquí lo que viene es que nosotros resumamos todos los movimientos en una sola cuenta T. Por ejemplo, en caja está qué movimientos hicimos. El saldo inicial de los 95,000, que aquí está al final, un saldo de 95,000. Eso está en la cuenta T.
Después en el movimiento 1 nosotros afectamos el haber de caja con 5,000. Y en el asiento 3 nosotros afectamos caja con 700 en el debe. Entonces aquí es el resumen de todos los movimientos que nosotros hicimos en las 9 operaciones. Después yo solo sumo los movimientos deudores, los acreedores y saco el saldo final. Lo que ustedes ya hicieron en una tarea. 95,000 más 700 son 95,700 y 5,000 en el haber. Entonces el saldo final son 95,700 menos 5,000 y eso nos da un saldo final de 90,700. Igual para banco, reúno todos los movimientos que hicimos. ¿De dónde los saco? Obviamente de todas las cuentas T que hicimos. Hicimos 9 ejemplos, entonces ahí hay muchas cuentas T. Y entonces es reunir los movimientos que hicimos de una misma cuenta. En banco, vamos a hacer este otro. Tenemos 95,000 de saldo inicial. ¿Dónde está? Aquí, porque dice caja y banco tienen saldo 95,000 respectivamente. Entonces, ahí vemos los 95,000 y no hubo más movimiento en el debe. En el haber sí afectamos en el 4. En el ejemplo 4 afectamos 3,000 y en el ejemplo 7, 5,000. Entonces aquí los 95,000 pasan iguales porque no hay con qué sumarlo. Y en el haber están los 3,000 y los 5,000, 8,000. Entonces el saldo final quedó 95,000 menos 8,000. 87,000. Ahora si vemos proveedores, tenemos un saldo de 130,000 porque aquí al final nos dijo, aquí lo de los saldos iniciales está aquí en lo que acabo de sombrear. 95,000 para caja, aquí lo vemos en caja. 95,000 para banco, aquí lo vemos en banco con una S. El saldo con una S. Después en proveedores dice 130,000, entonces aquí lo vemos con una S. ¿Por qué lo ubicamos en el haber? Porque es de naturaleza acreedora, eso ya lo sabemos. Ahora, hubieron movimientos dentro de las 9 operaciones. En el 4 afectamos proveedores con 3,000 y en el 5 con 5,000. Aquí no hubo en el movimiento acreedor, no hubo, solo el saldo lo bajamos los 130,000. Y en el débito hubieron 3,000 más 5,000, 8,000. El saldo final son 130,000 menos 8,000, 122,000. Ya sabemos que es de naturaleza acreedora los pasivos, por lo tanto su saldo final debe de ir en el haber. Y en el capital, igual aquí tenemos, dice en los saldos iniciales, el capital con un saldo de 60,000. Eso significa que voy a ubicar los 60,000. No hubo ningún movimiento más, entonces su saldo inicial es su saldo final. En acreedores diversos, hubieron movimientos en el 6 con 1,000 y en el 2 con 20,000. Entonces ahí solo bajo y saco el saldo final 20,000 menos 1,000, 19,000. Es una cuenta de pasivo y por lo tanto su naturaleza acreedor. Y así sucesivamente voy todas las cuentas, las voy reuniendo con todos los movimientos que hubieron dentro de las 9 operaciones. Todas las cuentas que hubieron dentro de las 9 operaciones. Una vez que yo ya tengo mis cuentas T resumidas con sus saldos, entonces ahí es donde yo ya puedo hacer la balanza de comprobación. La balanza de comprobación significa que mis cuentas T yo las voy a trasladar a un cuadro. Aquí tengo 13 cuentas. Caja, banco, mobiliario, equipo de reparto, acreedores diversos, otros gastos y otros productos, proveedores, documentos por pagar, gasto de venta, gasto de administración, gasto de productos financieros, comisión por pagar y capital. Eso significa que yo debo de tener aquí 13 cuentas T. O sea, cada cuenta T yo la voy a aperturar aquí en la balanza de comprobación. Y después voy a ir poniendo sus movimientos, deudor, acreedor y su saldo según sea deudor o acreedor. Vamos con la primera, caja.
Caja, me voy a mi cuenta T porque yo la abrí porque hay cuenta T caja. Los movimientos, vamos a ver, caja, aquí tengo 95.700 y 5.000. 95.700 en el debe, deudor, y 5.000 en el haber acreedor. Y mi saldo final fue de 90.700. ¿De dónde lo saqué? De mi cuenta T. Entonces, de mi cuenta T, yo voy sacando mi información para mi balanza. Y voy ubicando según a dónde quedaron los saldos. En banco, por ejemplo, dice que hubo un movimiento deudor de 95.000 y acreedor de 8.000. Y el saldo final es deudor de 87.000. ¿De dónde lo saqué esto? De aquí, de mi cuenta T. Aquí veo que tengo 95.000 de saldo deudor, 8.000 de acreedor y el saldo final de 87.000 que es deudor está en el debe. Porque aquí ya sabemos que en las cuentas T el lado izquierdo es el debe y el lado derecho es el haber. Y así voy montando cada una de las cuentas T en el cuadro. Si vemos algunas solo con un movimiento y un saldo. Por ejemplo, mobiliario de equipo. Dice que tengo 5.000 de saldo deudor y 5.000 es su de movimiento deudor y 5.000 igualmente es su saldo deudor. Entonces, eso aquí está en mi cuenta T de mobiliario de equipo, los 5.000 de movimiento y los 5.000 de saldo. Entonces, solo lo ubico dentro de la balanza. Y si vemos, por ejemplo, ahora una cuenta de pasivo, entonces nos vamos a acreedores diversos. Dice que tiene 1.000 en deudor, 20.000 acreedor y un saldo acreedor de 19.000. Entonces vamos a ver en nuestra cuenta acreedores diversos, aquí la tenemos. 1.000 en el debe, 20.000 en el haber y 19.000 de saldo final en el haber porque es un pasivo y es de naturaleza acreedora. Entonces lo pasamos, aquí vemos y confirmamos lo que nosotros pasamos a nuestra balanza. Entonces la balanza de comprobación nosotros la vamos a realizar con nuestras cuentas T, pero cuando ya las tenemos resumidas, todas las cuentas T. Y la balanza y los movimientos y los saldos debe de dar igualita. Para que esté correcto este cuadro, entonces tiene que dar sumas iguales. Por eso aquí al final se pone sumas iguales. Y si vemos los movimientos son iguales tanto en el deudor como el acreedor. En este ejemplo 235.400. Y los saldos iguales, tanto para el deudor como el acreedor, son 213.400. Si esto no me da igual, entonces quiere decir que está mala la balanza. Quiere decir que nos equivocamos, que tal vez alguna cuenta no la incluimos o que nos equivocamos sumando en las cuentas T. Entonces ahí ya cuando no cuadra una balanza es necesario ir a revisar primero las cuentas T y después la misma balanza. ¿Consultas? ¿Consultas, alumnos? ¿Cómo ven el tema? Está todo claro, profe. Todo claro e interesante. En esta parte, como les decía, bueno, es necesario que ustedes lean la parte esa de los movimientos. Ya sabemos que, bueno, si comenzamos por la partecita esa de que todos los activos son de naturaleza deudora. Todos los activos deudora van en el debe. Eso es necesario aprendérselo de memoria. Entonces, los pasivos del capital son de naturaleza acreedora. Su saldo va en el haber. Ahora, para el estado de resultados, todos los ingresos son de naturaleza acreedora y su saldo final va en el haber. Ahí vemos ingresos, venta, ingresos financieros, otros ingresos, todo lo que tenga que ver con ingresos. Y los gastos son de naturaleza deudora y su saldo va en el debe. Y ahí podemos ver gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, otros gastos. Entonces, esa partecita es necesario saberla porque yo con eso yo ya sé que dónde la voy a ubicar. La voy a ubicar en el debe, la voy a ubicar en el haber. Y también otro importante es saber que los activos
aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Y el pasivo y el capital aumenta en el haber y disminuye en el debe. Es lo contrario. Todo eso es para que exista la partida doble, obviamente. La tarea que voy a dejar es solo para que ustedes se vayan familiarizando con esto. Es la forma lógica de empezar para después ya hacer ejercicio. Entonces aquí va igualitito a los ejemplos del 1 al 9. Al final vemos esto mismo del balance inicial y es para que ustedes solo vayan cambiando los montos. Van a usar las mismas cuentas que están en el material, las mismas cuentas T, y ustedes aquí solo van a cambiar los nombres y es para que de esta forma ustedes se vayan familiarizando, les vaya quedando qué tipo de cuentas se usan en cada una de estas pequeñas operaciones. Entonces todo es igualito, solo cambié. Por ejemplo, si nos recordamos, yo acabo de hacer el ejemplo de compramos mobiliario por 5,000 en efectivo. Y aquí solo le cambié, en vez de 5,000 le puse 10,000. Entonces todos los 9 ejemplos son igualititos, solo cambié el monto. Ustedes van a hacerlo, van a abrir las cuentas T, después van a hacer el resumen y van a hacer la balanza. Es seguir el mismo patrón para que ya se les vaya quedando en la memoria y vayan registrando qué cuentas vamos a ir usando y que de ahora en adelante vamos a ir haciendo las famosas cuentas T para registrar las operaciones contables y ir viendo que yo voy usando partida doble, que significa usar una cuenta en el debe, otra cuenta en el haber. Y de esta forma empecemos ya con los registros contables. Como les digo, es igualito a los ejemplos, solo cambié los montos. ¿Cómo ve la tarea? Recuerden que el material teórico está igual en esta semana en el aula virtual para que ahí, digamos, refuercen ustedes la naturaleza de las cuentas. Y esta parte igualita al material, solo van ustedes a sustituir montos. Van a usar las mismas cuentas de cada ejemplo. Van a resumir. Van a hacer el resumen de las cuentas T y por último la balanza, pero todo es igualito al ejemplo del material. Todo igualito, nada diferente. ¿Cómo lo ven? Consultas. Alumnos. Todo claro, profesor. ¿Todo bien? Sí. Entendido. Entonces hasta ahí vamos a quedar. Cualquier cosa me consultan si quieren saber el monto de la balanza y cuánto da. Si quieren confirmar respuesta o consultar, me escriben. Ok, profe. Ok. Buenos días a todos. Buenos Buen días. día, profe. Tenga buen día, profe. Buen día.